interdisciplinario de investigadores se ha comunicado con el gobierno nacional con el ánimo de que sea declarado elemento de interés público y así ser producido masivamente por las empresas que ya se vincularon a esta iniciativa. Buenas tardes, 1:00 p.m, 10 minutos, hora de saber lo que sucede en el mundo bajo pandemia y empezamos en Italia, el país europeo más azotado por el COVID-19. Tras llorar 27.000 muertos, una baja sostenida en las cifras de decesos y de contagios hizo que el gobierno de Giuseppe Conte finalmente se arriesgara a presentar el plan de normalización, muy gradual, eso sí, para evitar un repunte. Desde Roma, Ismael Monzón de la Alianza Europea INEX nos cuenta cómo lo hará. ¿Qué tal? Saludos, pues Italia empieza dentro de una semana una nueva etapa, eso que se ha llamado aquí la fase 2 o fase de convivencia con el virus. Un programa que tiene fundamentalmente 3 fechas y que son las siguientes. A partir del próximo 4 de mayo, es decir, dentro de una semana, los italianos podrán volver a salir a las calles, aunque no en todas las condiciones. A las cuestiones básicas que ya se permiten, se añadirá, por ejemplo, poder visitar a familiares, aunque evitando lógicamente aglomeraciones y siempre con mascarilla, y se podrá también hacer deporte al aire libre. Para ello se abrirán de nuevo los parques. Además, las industrias que todavía continúan cerradas se abrirán ya a partir del próximo 4 de mayo. Después, el 18 de mayo, es decir, 2 semanas más tarde, daremos un nuevo paso y se abrirán entonces bibliotecas, museos y también las tiendas, los negocios minoristas, es decir, las tiendas de barrio. Eso sería un segundo escalón y el último se completaría el 1 de junio cuando ya abrirán a pleno rendimiento bares, restaurantes y también peluquerías o centros de estética. Todo esto es el programa que hay ahora mismo en un papel, es decir, algo teórico, pero el gobierno asegura que se podría variar dependiendo de las condiciones y de si, por ejemplo, vuelve a crecer la curva de contagiados. No se descarta que se produzcan nuevos focos y en ese sentido el gobierno podría tener que dar marcha atrás en algunos casos. Informó desde Roma Ismael Monzón para Noticias Caracol. Ismael, gracias. Ojalá no vuelva a subir esa curva. Y en Estados Unidos empezó una semana de transición para muchos estados donde ya están adelantando la reapertura de actividades no esenciales. Esto ocurre aunque funcionarios del gobierno federal piden no bajar la guardia. Además, hay preocupación porque tan solo el 2% de la población ha sido testeada. Vamos en directo a Washington con Juan Camilo Berlano. Juan Camilo, ¿es segura la reapertura con ese nivel de pruebas? Margarita, cerca de 5.400.000 pruebas se han realizado hasta la fecha por COVID-19. Según los expertos, esta es la cantidad de pruebas que se debería realizar como mínimo diariamente en Estados Unidos para poder garantizar una reapertura económica segura. Incluso algunos coinciden en que se debería realizar pruebas a la totalidad del pueblo estadounidense para poder salir seguros en verano, algo que podría tener un costo cercano a los $100.000 millones. Restaurantes con mesas llenas, peluqueros aplicando tintes para el cabello y playas abarrotadas, como si se tratara de vacaciones, son retratos de una vida social que empieza a reclamar su lugar en Estados Unidos. En algunos estados, como Georgia, por mandato fueron reabiertos desde hoy hasta los cines. Intentamos escalonar a nuestros clientes y no solo cargarlos aquí para que no haya demasiada gente a la vez. Podemos practicar un buen distanciamiento social. En otros por la fuerza, como en California. No parece que ellos estén guardando la distancia que deberían guardar. Listos o no, lo cierto es que alrededor de 20 estados en el país avanzan con su reapertura. Texas, Oklahoma, Florida, Wisconsin, Mississippi, Tennessee, Colorado, entre otros, son algunos de los estados que ya iniciaron o iniciarán en los próximos días la reapertura de sus negocios no esenciales, pese a que el reporte diario de nuevos casos sigue estando por encima de los 20.000 y las muertes por encima de las 1.000. Estados como Nueva York simplemente no ven viable la reapertura aún.
La pausa en todo el estado es hasta el 15 de mayo. Funcionarios del gobierno federal, como la doctora Deborah Birx, ha pedido no bajar la guardia y que las medidas de distanciamiento social muy probablemente se deberán extender por varios meses más. Al margen de la reactivación económica, otros dan parte de tranquilidad sobre el futuro de la economía. A medida que abramos la economía en mayo, en junio comenzarán a ver lo que la economía se recuperará en julio, agosto y septiembre. Trump, fuertemente cuestionado, ve su favorabilidad dar pasos atrás. En varios sondeos, Fox News, canal que lo defiende, registró que en estados como Michigan, Trump pierde el pulso con Biden, con un 41% frente a un 49%. En Pensilvania, también con un 42% frente al 50% de Biden. Y en Florida, estado clave al que le apunta Trump, Biden le gana con un 46% frente a un 43%. Esta tarde el presidente Trump anunciará nuevas medidas en materia de reapertura económica, dándole inicio también a un nuevo periodo de ruedas de prensa en la Casa Blanca que asegura su equipo de prensa cambiarán radicalmente luego de la controversia la semana pasada por cuenta de sus recomendaciones en materia de inyecciones de desinfectante. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. Y en España, otro de los países más golpeados, ya disfrutan de la flexibilización del confinamiento. Los niños vieron de nuevo la luz del sol este fin de semana. En las últimas 24 horas fueron reportadas 331 nuevas muertes, un leve repunte en el balance diario, que elevó a 23.521 el total de vidas perdidas. Con estos drones, la policía española verifica que solo un adulto acompaña a los niños menores de 14 años por una hora, medida que rige desde este domingo. Finalmente, los niños pudieron correr por un rato y pasear con restricciones. Ya nada es como antes. Sí, bueno, encerrados, sin ver el aire natural y eso. Los amigos, echamos de menos los amigos, sobre todo. Sí. La flexibilización del confinamiento fue dada por la reducción en el número de muertos y contagios en el país, a pesar del leve ascenso de las últimas 24 horas. Las evoluciones están manteniéndose con la misma línea descendente en los últimos días, por lo tanto vamos a ser relativamente rápidos al dar esta información. A día de hoy tenemos 1.831 nuevos casos comparado con respecto al día anterior, lo que implica un incremento del 0,9%. El gobierno iniciará un estudio de incidencia del COVID-19 para conocer qué proporción de la población está afectada por la enfermedad. El objetivo del estudio es conocer la verdadera dimensión de la infección en España, intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus y para ello lo que se va a realizar es una estimación del número de personas que han desarrollado anticuerpos frente al virus. Las autoridades de salud insisten en que el país logró doblegar la curva de contagios y dejó atrás el pico de la epidemia. A principios de abril se llegaron a notificar 950 fallecimientos en 24 horas. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias Esperen. Los grupos armados en el Cauca no cesan su accionar. Asesinaron a sector de viviendas fiscales del Fondo Rotatorio de la Policía en el municipio de San Luis, en Tolima. Sol Suárez, ¿de cuánto es el daño patrimonial? Hola, muy buenas tardes. Pues la Procuraduría General informó hace pocos minutos que el director general de la policía, Óscar Ateortúa, está citado a una audiencia de juzgamiento. Esto por la imputación de 4 cargos por las irregularidades o las presuntas irregularidades que se podrían encontrar relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales en el Tolima. Precisamente con este proyecto de viviendas también la Contraloría empezó investigaciones y encontraron un detrimento patrimonial de más de 5.000 millones de pesos. El director de la policía pues también estará citado por supuestas extralimitaciones de sus funciones cuando estaba en el cargo de inspección general y también tráfico de influencias en su actual cargo. Por supuesto es una noticia de desarrollo que vamos a estar muy pendientes. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Gracias, Sol. 1:29 minutos de la tarde. Otra de las investigaciones de la Contraloría tiene que ver con la compra, dicen, están investigando con sobrecostos por parte de la Armada Nacional de tapabocas. Pues bien, esa institución ya tiene una respuesta preparada. Los hallazgos de la Contraloría están relacionados con un supuesto sobrecosto en la compra de más de 1 millón de tapabocas para proteger del contagio de COVID-19
a miembros de la Armada Nacional. El contrato era por valor superior a los 2.361 millones de pesos y según las investigaciones del ente de control, habría tenido un sobrecosto cercano a los 1.269 millones de pesos. Se trata de tapabocas de 2 capas y 3 pliegues que hoy en el mercado tienen un costo individual entre 2.000 y 3.000 pesos y que fueron comprados por la Armada en 1.785 pesos cada uno. Sin embargo, la Contraloría tomó como referencia una cotización hecha por el Fondo Rotatorio de la Policía a la Policía Nacional con un valor entre 700 y 800 pesos por tapabocas. La Fuerza ya tiene lista la respuesta al ente de control fiscal. Argumentarán que para la adjudicación del contrato se solicitaron cotizaciones a empresas del sector, Conincac, Martelo y Medivalle, cuyas propuestas oscilaron entre 1.720 y 1.890 pesos por tapaboca. La Armada también dirá que de acuerdo con el estudio previo elaborado por ellos mismos, se recomendó el proveedor Medivalle, teniendo en cuenta el tipo de entrega de los implementos y las certificaciones requeridas para este artículo de protección. Seguimos hablando de la Contraloría, que abrió 27 investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos en 26 departamentos con los dineros destinados para atender la emergencia del COVID-19. Las contrataciones fueron para suministros de víveres, kits de aseo y elementos de protección para la población vulnerable. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la gobernación celebró 3 contratos directos con 2 empresas diferentes para adquirir productos de bioseguridad como gel, tapabocas, guantes y, por otro lado, insumos médicos. Según la Contraloría, por estos contratos se pagaron más de 5.600 millones de pesos totalmente injustificados. Además, se realizó un contrato interadministrativo con la Secretaría de Desarrollo Social para la compra de más de 10.000 kits de alimentos para adultos mayores, pagando 558 millones de pesos por encima de lo debido. En el municipio de Coveñas encontramos un sobrecosto del 21%. Encontramos que el arroz fue comprado por 5.800, mientras que el DANE establecía un valor de 3.400. En el Tolima, la gobernación firmó un contrato directo con una firma de publicidad para que difundiera información sobre el COVID-19 por un valor de más de 1.000 millones de pesos. Para la Contraloría hay sospechas de sobrecostos y posible rechazo a otros oferentes. En el Casanare, la gobernación suscribió 2 contratos con 2 empresas para suministros de alimentos para adultos mayores y estudiantes vulnerables, pero el primero pagó más de 8.000 millones de pesos con un sobrecosto cercano al 30% por cada ración, y por el segundo se pagó 1.090 millones de pesos con un sobrecosto que suma cerca de 118 millones de pesos. En la gobernación del Nariño encontramos insumos médicos, algo muy importante en estos temas del COVID, donde compraron una bomba de infusión por valor de 5.544.000 pesos, cuando los precios de referencia nos muestran un valor de 3.672.000 pesos. Y miren esto, en Malambo Atlántico aumentaron la población en condición de pobreza en menos de un mes. La alcaldía contrató por 4.000 millones de pesos kit para 80.000 familias vulnerables, cuando según cifras oficiales solo hay 41.869. En este contrato pagaron las raciones por un valor de 50.000 pesos. El dinero de los platos de comida para las 38.000 familias que no pertenecen a este conteo no se sabe a dónde fue a parar. En la gobernación del Cesar encontramos un 10% de sobrecosto en los kits alimenticios, donde la harina fue comprada por 2.300 pesos, cuando los precios del DANE nos muestran un valor de 1.250. Estos son apenas unos ejemplos de lo hallado por la Contraloría, que considera que son muchos los particulares que estarían sacando beneficios económicos de esta emergencia. Gracias, Sol Suárez Jaramillo. Y esta situación del COVID-19 con la cuarentena está dejando al descubierto también la enorme brecha de género que hay en nuestro país. Ese tema fue tratado en la mañana de hoy en una audiencia virtual en el Congreso de la República. Andrea Restrepo, ¿qué se dijo y qué concluyó? Destacaron que las mujeres se están viendo muy afectadas en medio de esta crisis sanitaria, tanto en el aspecto económico, porque muchas de ellas están en la informalidad, como por el aumento del maltrato intrafamiliar. Pero enfocados en el tema laboral, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, advirtió textualmente durante esta sesión que cuando al mercado laboral le va mal, le va peor a las mujeres que a los hombres. Destaca que de las 9 millones de mujeres ocupadas en promedio en el país, 3.7 millones son trabajadoras por cuenta propia. Si quisiéramos ver cuántas personas o cuántas mujeres ocupadas están siendo altamente afectadas
por el aislamiento preventivo obligatorio, pues ya empezamos a hablar rápidamente de casi 3.7 millones más, es decir, es más de 4 millones y medio. Habrá un evidente cambio en los patrones de consumo, una preocupante situación fiscal y que en general pues habrá un bajo crecimiento económico tanto en la región como en el mundo. Esto último pues ya lo había advertido Fedesarrollo en su informe de la semana pasada, en el que se destacó que se espera un crecimiento negativo entre el -2 y -7%. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Andrea, mucha atención, en Santander acaba de ser decretado el toque de queda nocturno en todo el departamento. Nixon Uribe, ¿cuáles son los horarios y por qué se tomó la medida? Catalina, buenas tardes. La medida decretada por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se empieza a ejecutar a partir de hoy a las 8 de la noche hasta mañana a las 5 de la mañana. Va a regir de lunes a viernes. Caso contrario, los fines de semana va a haber restricción total para la movilidad de personas en todo el territorio, en los 87 municipios del departamento de Santander. Esto se va a extender hasta el 11 de mayo. Lo que buscan las autoridades es contrarrestar de cierta manera la flexibilización de la cuarentena que se dio a partir de hoy con la reactivación de algunos sectores productivos. Y justamente vamos a hablar de eso porque la reactivación económica en Bucaramanga depende del registro electrónico de los trabajadores, de las construcciones y también de las manufacturas. Alrededor de 38 obras públicas se retomaron hoy, obras de construcción, y también 33 del sector privado. En 71 construcciones hoy se pusieron manos a la obra, como el caso de esta empresa constructora santandereana que dotó a sus 6 obreros para protegerlos del COVID-19. Se le entregó todos los elementos de protección personal, además de los elementos para contener y prevenir el COVID. ¿Sí? Se le entregó una gel antibacterial, guantes, gafas y tapabocas. Los proyectos de infraestructura fueron los primeros en reactivarse en medio de la cuarentena en Bucaramanga. Las empresas de manufactura deberán registrarse en Internet para elaborar a partir del 4 de mayo. Esta semana vamos a estar tomando la información para subirlo a las plataformas tecnológicas, de dónde van a quedar ubicadas las fábricas, qué personas van a estar trabajando. Sin embargo, para el gremio del calzado y la confección, la reapertura no asegura el retorno de las ventas y piden acompañamiento. En este momento todavía el sector de calzado no lo tiene claro cuál es ese protocolo que hay que implementar en sus empresas. Los centros comerciales están cerrados, entonces uno también como empieza una producción si los clientes no van a recibir mercancía porque ellos aquí me van a vender. Entre tanto, hoy se vio mayor afluencia de trabajadores en el sistema masivo que amplió algunas rutas. A partir de hoy traje el pelo recogido, tengo el tapabocas que siempre lo he tenido, el buzo manga larga. Y qué bueno que estén haciendo esto porque yo sabía pensar en que deberían formar a la gente para entrar, porque aquí siempre era lleno de gente. La policía realiza controles para que los pasajeros guarden la distancia mientras se les mide la temperatura. Bien, hasta ahora 1:37 de la tarde, las autoridades ya hicieron un primer control a las construcciones que se están adelantando hasta ahora. 2 no registran o no cumplen completamente los requisitos de bioseguridad. Es la información que registramos en la capital de Santander. Nixon Uribe, Noticias Caracol. 1:38 p.m. No paran los escándalos por los mercados para las familias vulnerables en medio de la pandemia del COVID-19. En Montería aparecieron unos supuestos chats de WhatsApp en los que se habla de amenazas para el alcalde y también de entregar menos ayudas de las autorizadas. La polémica está encendida en Montería por la revelación de unas supuestas conversaciones de WhatsApp que al parecer vincularían a varios concejales en la exigencia de contratos de mercados. La denuncia fue hecha por el periodista independiente Mauricio Castilla. Los chats hablan de la entrega, de buscar los beneficios de la entrega de un mercado, de un contrato para mercados, de 5.000 mercados, se estarían hablando, donde se estaría llegando a la conclusión de que no entregan los 5.000 mercados, sino solamente 1.500 mercados, porque hay que recuperar la plata de la campaña y que los pobres están acostumbrados a aguantar hambre. El concejal Luis Carlos López del partido AICO, al cual estaría vinculado el supuesto número del que salieron los chats, se defendió. Que eso es una información totalmente falsa, que el día viernes 24 en horas de la noche recibí por cadena de WhatsApp
ese supuesto chat, esas conversaciones jamás existieron ni jamás se dieron. Dijo que denunció ante la Fiscalía al periodista por injuria y calumnia. El alcalde Carlos Ordosgoitia indicó que no ha sido víctima de presiones a cambio de contratos e invitó a la Fiscalía a investigar. Desconozco la procedencia de esos chats. Le pedimos a la Fiscalía que investiguen y a los entes de control que estén doblemente atentos a lo que pasa en Montería. Noticias Caracol buscó a la Fiscalía Seccional Córdoba para conocer si la entidad iniciaría alguna investigación, pero no obtuvo ninguna respuesta. 1:40, no cesa la violencia en el Cauca. 6 personas fueron asesinadas en